Bueno, buenas tardes. El día de hoy tenemos una capacitación sobre el Protocolo General de Bioseguridad de SEGEL, en el que vamos a verificar toda la información que está en torno a él, recomendaciones pues, para evitar un contagio de COVID-19. Entonces, ¿qué es muy importante a nivel general en medidas de bioseguridad? Número uno, y uno de los procesos más importantes, es nuestro lavado de manos, nuestro correcto lavado de manos, ¿sí? Debe durar mínimo 60 segundos, debemos lavar todas las zonas de nuestras manos, incluyendo nuestras muñecas, ¿cierto? Cada uno de nuestros dedos, ¿sí? Todas las zonas, ¿cierto? Por delante y por detrás de nuestras manos, con un jabón, ¿cierto? Si podemos conseguir un jabón que sea desinfectante, si no nuestro jabón de uso común. Al finalizar este proceso debemos utilizar un elemento que se llama antibacterial. Entonces aplicamos en nuestras manos, ¿cierto? Un poco. Y lo mismo, frotamos nuestras manos como si estuviéramos haciendo un respectivo lavado, que es un ejercicio muy importante. La idea es que nuestro lavado de manos se lleve a cabo mínimo cada 3 horas, de manera permanente, evitar entrar en contactos con objetos cuando realizamos nuestras actividades que no sean requeridos. Número 2, nuestra toma de temperatura. Es ideal que hagamos, cuando realicemos actividades en centro de trabajo, nuestra toma de temperatura al iniciar actividades y al finalizar actividades. Otro punto muy importante es nuestro distanciamiento social, que debe ser más o menos de 2 metros entre persona y persona. Si utilizamos, por ejemplo, transporte público, tratar al máximo de evitar el contacto con las personas y mantener nuestro distanciamiento. O cuando realizamos en el proceso dentro del centro de trabajo nuestras actividades, también de esa manera. El uso permanente de tapabocas y diligenciar nuestra encuesta de estado de salud, que es muy importante, que se encuentra en el anexo de nuestro protocolo. ¿Cuándo se van a contestar estas encuestas? Cuando realicemos actividades en los diferentes centros de trabajo y si no se realizan o no se están realizando las actividades por nuestra situación actual, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a diligenciarlo una vez por semana. Les recuerdo, si se presenta alguna situación de que tengamos algún síntoma respiratorio, que ya les voy a contar en torno al COVID o similar, porque no necesariamente hablamos de que si tenemos un síntoma respiratorio estamos hablando de que tenemos COVID, es importante que lo reportemos de manera inmediata, tanto a las personas encargadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como somos nosotros, y a jefes inmediatos, en este caso don Manuel Bolívar y Mónica Bolívar. ¿Qué es muy importante en las medidas de desinfección? ¿Con qué elementos debemos contar para hacer todo el proceso de desinfección y limpieza de áreas y de nosotros mismos? Un punto muy importante en este ejercicio, y es que no nos debemos aplicar en nuestro cuerpo ningún tipo de químico, ¿sí? Ni en la ropa lo podemos hacer, pero en nuestra piel no, porque puede generarse alguna reacción adversa. Cuando inició todo el proceso de nuestra pandemia y de nuestra emergencia sanitaria aquí en Colombia, se estaban usando unas cabinas de desinfección y se estaban usando elementos como el hipoclorito y otros tipos de químicos que generaban afecciones tanto respiratorias como dérmicas en nuestra piel. Entonces no es recomendable. Las únicas cosas que nos podemos aplicar en nuestras manos para hacer desinfección es nuestro antibacterial, nuestro jabón líquido para realizar nuestro lavado de manos y alcohol. ¿Alcohol cómo? Alcohol al 70% superior a 70% la concentración. Y para nuestros elementos, por ejemplo, para desinfectar la ropa, también podamos usar el alcohol en splash y nos lo aplicamos. O también podemos usar las sales de amonio cuaternario, que son el producto químico que se está trabajando en este momento para desinfección y limpieza también de áreas, para el uso de desinfectar nuestra ropa o desinfectar, por ejemplo, nuestros equipos celulares, nuestros equipos de cómputo, las zonas donde realizamos cualquier tipo de actividad, para desinfectar las herramientas. Pero también podemos usar el alcohol con concentración superior al 70%. ¿Qué hace esto? Esto hace que muera, si estuviese el virus en algunas zonas, que el virus muera. Entonces es muy importante que sepamos esta información para conocer su manejo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los espacios se deben desinfectar cada 3 horas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Usando nuestro splash, aplicando el splash, ¿cierto? De alcohol en las zonas.
O podemos hacer la limpieza, por ejemplo, en este caso el computador, entonces usamos un paño limpio, podemos usar paños desechables o paños que podamos lavar y aplicamos en la zona, ¿cierto? Y hacemos la desinfección, ¿cierto? Una sola vez pasamos y no volvemos a pasar por la misma zona porque estamos dañando el ejercicio de desinfección que estamos haciendo, ¿listo? Muy importante este ejercicio. Los paños pueden ser limpios que podamos lavar después del proceso o podemos tener desechables que los desechamos al finalizar el proceso, ¿listo? La idea es que en el ejercicio también utilicemos nuestras caretas de protección fuera de nuestro tapabocas. Cuando hagamos procesos de desinfección, ideal usar pues nuestro tapabocas y nuestras monogafas, ¿sí? Y en el caso pues de hacer una desinfección grande de los espacios, pues la idea es usar delantal y otros tipos de elementos pues para protegernos haciendo la desinfección. ¿Qué debemos hacer cuando ya desechamos nuestros tapabocas y en el caso de ciertas actividades nuestros guantes? Es hacer la disposición en 2 bolsas negras marcadas. ¿Por qué se está haciendo en dos bolsas negras en este momento? Aunque sea un residuo biológico, porque lo estamos poniendo en contacto, por ejemplo, con nuestra boca y con nuestras manos, la disposición del residuo biológico es especial, ¿cierto? Entonces no se podría hacer a través de nuestro proceso normal que se hace con los transportes que llevan los desperdicios de nosotros. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Para que esté identificado cuál es el desperdicio que se está generando. Entonces, doble bolsa negra marcada. Entonces, por ejemplo, una bolsa para tapabocas y una bolsa para guantes. Siempre se debe hacer la disposición de esta manera. En algunos centros de trabajo también se maneja con la bolsa roja, entonces nosotros nos acogemos ¿a qué? A la decisión y al proceso y a potestad de cómo lo realice el centro de trabajo. ¿Listo? Bueno, muy importante la toma de temperatura, entonces debemos hacerlo cuando hemos estado más o menos 15 minutos en reposo. ¿Por qué? Porque la temperatura se puede elevar, por ejemplo, si yo caminé 10 cuadras para llegar al centro de trabajo, entonces puede que mi temperatura salga más elevada. Entonces la idea es generar más o menos de 10 a 15 minutos de reposo para poder tomar la temperatura. Si para ingresar al espacio del centro de trabajo nos dicen que tenemos que ingresar inmediatamente, pues no la tomamos obviamente a potestad del cliente, pero la idea sí es que esperemos unos 10, 15 minutos, si pudiese ser media hora para hacer la toma de la temperatura para que estemos en estado de reposo y no vayan a haber cambios drásticos en el proceso de la temperatura. Lo ideal es que siempre lo hagamos al ingreso y al finalizar la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy importante, existe en Segel un formato anexo en el que se va a registrar la temperatura cuando vayamos a cliente o cuando estemos en el centro de trabajo del cliente, pues para que estemos también nosotros controlando el proceso de ingreso al espacio. Recuerden que en ninguno de los centros de trabajo actuales que se manejan con Segel y a nivel general en Colombia, las empresas están dejando ingresar a personal que tenga sintomatología respiratoria. Me refiero a sintomatología respiratoria no necesariamente fiebre, sino que por ejemplo tengamos tos, congestión nasal, dolor de garganta, malestar general. Lo ideal es que si nosotros tenemos cualquiera de estos síntomas no nos acerquemos a los centros de trabajo. No estamos diciendo que sea definitivamente que la persona tenga COVID, pero sí estamos evitando una situación de contagio y también pues estamos poniendo en aislamiento a la persona que posiblemente, pues eso se llama sospecha, pueda tener el virus. Manejo de la ropa de trabajo, entonces, ¿con qué ropa de trabajo maneja Segel? Es su overall. Entonces, al momento de ingresar al centro de trabajo, tenemos que tener obviamente todos nuestros elementos de protección personal, que todos ustedes ya los conocen, pero que también incluye ¿qué? Incluye nuestro equipo de bioseguridad. ¿Qué es nuestro equipo de bioseguridad? Que nosotros contemos con un splash con alcohol superior a 70%, como ya les había dicho, las sales de amonio cuaternario. La idea es que siempre desinfectemos nuestra ropa, este es el ejercicio correcto de desinfectarla, ¿cierto? Y ¿cuál es el otro elemento muy importante que no se puede omitir? Nuestros tapabocas y en el caso de ustedes sus caretas, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos y contemos con todos nuestros elementos de protección personal. Es muy probable que al llegar a los centros de trabajo, si no estamos usando, por ejemplo, el tapabocas, no nos van a dejar ingresar. Ustedes saben que es obligatorio en Colombia el uso en este momento del tapabocas, ¿sí? Y que se infringe también a un proceso legal si no lo usamos, ¿cierto? Esos son los elementos más importantes que debemos usar, ¿sí?
Siempre tener nuestro jabón líquido para realizar nuestro lavado de manos y nuestro gel antibacterial para aplicarlo en nuestras manos de manera permanente. Este es el equipo que deben tener y que deben contar todo el personal en el caso de encontrarse en un centro de trabajo. ¿Listo? Muy importante. Debemos usar tapabocas, que es muy importante este ejercicio, haciéndole recambio con el tapabocas que usamos para el trayecto y el desplazamiento y el que vamos a usar durante la actividad laboral. ¿Por qué es importante hacer recambio de tapabocas? Porque nosotros ya hemos hecho un desplazamiento hacia el centro de trabajo y obviamente la contaminación pues es importante. Entonces la idea es que así sean tapabocas de telas porque se pueden utilizar, o sean los termosellados o sean los nacionales cosidos. En el caso vamos a dividir dos puntos, los que son desechables yo lo uso y lo desecho en la doble bolsa negra marca. Si yo en el caso tengo tapaboca de tela, lo que tengo que hacer es tener mi tapaboca de los desplazamientos que yo debo hacer de manera diaria mi lavado, obviamente con su respectivo jabón, ponerlo a secar al aire, ¿cierto? Ese es el correcto lavado de mi tapabocas de tela. Y usar el tapabocas, puede ser también de tela, en el centro de trabajo también lo mismo, hacer mi debido proceso de limpieza, si es de tela o es termosellado. Es muy importante que hagamos el recambio del tapabocas. Entonces, vamos a hablar de uso correcto de tapabocas. Entonces, en este caso yo tengo un tapabocas cosido, no es termosellado, pero es desechable, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el correcto ejercicio del uso del tapabocas? Entonces, les voy a mostrar. Yo uso gafas, ¿cierto? Entonces, me voy a retirar mis gafas para colocarme mi tapabocas. ¿Qué tengo que mirar primero? La zona, ¿cierto? El elemento de plástico o metal que tiene en la parte de arriba para acomodar mi nariz, ¿cierto? Nunca debo tocar el tapabocas únicamente en sus cauchos laterales. En ninguna otra parte yo tengo por qué tocar el tapabocas, ni entrar en contacto con él. Verificar cuál es el lado correcto que va hacia la parte de afuera y a la parte de adentro. ¿Cómo sé? En estos tapabocas se sabe porque los cauchos, ¿cierto?, están internos. En los termosellados, como sabemos, la parte de azul es la externa, ¿cierto? Que es muy importante, colocamos de nuestros cauchos en cada extremo de nuestros oídos el respectivo tapabocas. ¿Cuál es la correcta acomodación? Que tapemos completamente nuestra barbilla y que nuestra nariz esté correctamente colocado. Es la única parte donde vamos a presionar para que nuestra nariz quede correctamente, totalmente cubierta la cara. Y ahí sí colocamos nuestras gafas. ¿Cómo sabemos que quedó bien colocado? Si nuestros lentes no se empañan, ¿sí? Porque no está saliendo ninguna parte del tapabocas de aire que esté generando la respiración para que las gafas se empañen, ¿cierto? Entonces es muy importante colocar correctamente el tapabocas para que las personas que usamos gafas no sentamos ninguna incomodidad. ¿Listo? Entonces esa es la manera correcta de colocar el tapabocas. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Si en el caso tal, digamos, van a tomar algún tipo de alimento, la idea es que estén manteniendo el distanciamiento social para poder retirar el tapabocas. Entonces, si el tapabocas es de tela, lo que hago es retirarlo y lo guardo en su respectiva bolsa. Si llevo muy poquito tiempo con el desechable, también lo puedo guardar. Ellos vienen con su respectiva bolsita. Entonces lo que hago, nuevamente retiro de los cauchos, solamente toco los laterales para estirarlo y volverlo a guardar. Trato de no entrar en contacto con él, sino solamente con la bolsita externa. Lo coloco muy cerca a mí mientras tomo el alimento y nuevamente me vuelvo a colocar el tapabocas. ¿Listo? No hagamos el ejercicio. Uno normalmente a veces está acostumbrado a comprar cosas en la parte externa, por ejemplo, de los centros de trabajo, tratemos de llevar ya todo comprado, pues para evitarnos también tener que volver a salir del centro de trabajo y entrar en contacto con otras personas y nos evitamos esa cercanía, ¿cierto? Importante que no tengamos listos nuestros alimentos y que tengamos nuestro distanciamiento mientras estamos sin el tapabocas para poder tomar de ellos, ¿sí? Muy importante también que desinfectemos la zona donde tomamos el alimento. Entonces, por ejemplo, en el centro de trabajo nos dieron un espacio, entonces la idea es que inicialmente siempre llegamos con nuestro trapito, ¿cierto? Limpiamos la zona, limpié mi zona, ya está todo limpiecito, ¿cierto? Y ya finalicé, vuelvo y desinfecto nuevamente el espacio en el que estoy haciendo el proceso, ¿listo? El proceso de prevención de situaciones de riesgo de contagio. Si yo llego al centro de trabajo y veo personal, no necesariamente de SEGEL, sino personal, por ejemplo, de la organización, hablemos de DHL,
que tiene síntomas respiratorios, pues hay que reportarlo, hay que informarlo. Y si ustedes ven la necesidad, pues dejar de hacer la actividad e informar, ¿sí? Porque pues nos estamos poniendo en riesgo. Siempre debemos dejar el registro, tanto los centros de trabajo utilizan su registro con todos los datos cuando uno ingresa, sin embargo también hay un formato anexo que tenemos en el protocolo para que ustedes lo diligencien. La idea es que nosotros siempre tengamos en conocimiento todo el proceso que ustedes realizan y que ustedes nos avisen en caso de cualquier situación que ustedes vean dentro del proceso, ¿sí? Que no sea correcta dentro del proceso, por ejemplo, que no se estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad dentro de los centros de trabajo. Es muy poco probable que esto suceda porque son empresas muy grandes, pero ustedes también nos pueden informar a nosotros si alguna de las medidas de bioseguridad no se están cumpliendo en las entidades. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Desde que iniciamos con la situación actual de la pandemia, al principio se tomaban muchos controles. Al pasar el tiempo y como seguimos en los procesos de aislamiento, se ha dejado de esa manera tan juiciosa de cumplir con los protocolos. ¿Qué pasa? En este momento actual estamos entrando en el pico, ¿sí?, de la pandemia. Entonces los casos que se reportaban hace 3 meses no son los mismos que se reportan hoy y hay muchas personas contagiadas. Antes, por ejemplo, era difícil que dijéramos, no, yo tengo conocidos, familiares, personas de trabajo que están contagiadas. Hoy lo podemos decir. Entonces no podemos bajar la guardia. Estos 2 meses, tanto finalización de julio, agosto, yo creería que primera semana y segunda semana de septiembre es donde más casos de contagio se van a conocer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no bajemos la guardia en el proceso de acompañamiento, y si los centros de trabajo o nosotros mismos no estamos cumpliéndolo, hagamos esa conciencia porque es nuestro autocuidado. Recordemos que en nuestras casas tenemos familiares que pueden tener preexistencias y que podemos ponerlos en riesgo. Es muy probable que nosotros seamos asintomáticos a la enfermedad, pero no lo sabemos. Entonces es muy importante tener en cuenta que en la casa hay personas que nos están esperando y que podemos ponerlas en riesgo. Plan de comunicaciones. Entonces, ¿qué comunicación tenemos? Nuestro autorreporte de condiciones de salud, que en este caso se está haciendo de manera semanal. Tenemos reporte a través de WhatsApp y de correo electrónico sobre toda la información que tenga que ver con el COVID o cualquier solicitud que ustedes tengan en torno a ello, ¿sí? Siempre en los sitios donde se van a realizar actividades van a haber espacios destinados para nuestro lavado de manos, para el adecuado y correcto protocolo de uso de tapabocas, para manejar nuestro distanciamiento social. Entonces también nos debemos unir a ello, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos contar con nuestro kit de bioseguridad. Debe estar siempre con nosotros, pues, para mantener todos los protocolos de bioseguridad. Muy importante en el ejercicio del manejo de las herramientas. Así como se desinfectan las zonas, también se desinfectan las herramientas. La idea es que siempre, yo sé que son muy juiciosos en este proceso, pero la idea es que siempre hagamos la desinfección y que la otra persona o la otra persona del equipo no utilice nuestras herramientas. Entonces, por ejemplo, no sé, un destornillador, un alicate, siempre lo mismo, con nuestro splash con alcohol lo limpiamos, con nuestro trapito lo limpiamos siempre antes y después de usarlo, ¿sí? Y la idea es que no usemos otro que ya haya usado otra persona, sino que sea de uso individual. ¿Listo? Así sean herramientas eléctricas en el caso, yo sé que ustedes usan muy pocos, pero también hay que generar ese proceso de desinfección con alcohol en frío. O también se puede hacer, con lo que les dije, con las sales de amonio cuaternario, ¿cierto? Que es otro de nuestros elementos. Importante en el proceso de los alimentos, como les dije, retirar y guardarlo nuevamente en la bolsita, ya les había explicado, ¿cierto? Mantener el distanciamiento, y si podemos mantenerlo más amplio el distanciamiento porque vamos a estar sin el tapabocas, pues mucho más, porque pues de ahí es el real ejercicio de podernos proteger en el contacto con las otras personas. En el caso de las caretas, es importante también hacerle desinfección a las caretas con el alcohol, ¿sí? Y hacerle una buena limpieza para que las caretas no se empañen, porque ellas sí tienden a empañarse y a generar que tengamos problemas de visibilidad. Entonces siempre tenemos que desinfectarlas, lavarlas con agüita y jabón y luego limpiarlas con el alcohol y cerciorarnos con el trapo de que no han quedado empañadas, pues para que no vayamos a evitar de pronto alguna situación de accidente, cualquier cosa que se pueda presentar con ello. Digamos que esa es la parte más importante de todos los procesos de bioseguridad en este momento, que siempre reportemos cualquier situación. En el caso tal de que ustedes estén presentando síntomas, de nuestra parte hacemos un seguimiento de manera diaria para saber en qué condiciones de salud están, ¿sí? Recordemos los síntomas. Entonces, síntomas: fiebre superior a 38 grados,
congestión nasal, tos, dolor en la garganta, pérdida del gusto y el olfato, dificultad para respirar. Esos son los síntomas. Hablamos de sospecha de COVID cuando tenemos 3 síntomas enmarcados muy similares a que fuese un contagio de COVID o un positivo en COVID, ¿sí? ¿Cómo confirmamos y hacemos el proceso confirmatorio? Ese seguimiento también lo hacemos nosotros. El proceso inicial es comunicación con EPS para que nos haga seguimiento con médico y que se haga la respectiva prueba. Digamos que actualmente por la coyuntura que está sucediendo en Bogotá, que el contagio es bastante alto, se está demorando un poco los resultados de las pruebas, pero digamos que están tratando de solventar. No está pasando en todas las EPS, les aclaro, solamente son algunas de las EPS en Bogotá. Entonces es muy importante que hagamos ese proceso para que se haga la respectiva prueba confirmatoria. Es probable que la persona con sintomatología respiratoria no tenga COVID, teniendo en cuenta también la situación de este momento con respecto a temperatura, porque hemos tenido cambios de temperatura muy bruscos, ha llovido mucho en Bogotá. Entonces en este momento también se está atravesando en Bogotá por el pico respiratorio que tenemos todos los años. Entonces no necesariamente sintomatología asociada a gripa tiene que ver directamente con el COVID, pero sabemos que por la situación actual pues tenemos que evitar que esas situaciones se presenten y generar todo el protocolo de acompañamiento por EPS. También les quería comentar que la presentación se las voy a enviar para que ustedes la verifiquen, puedan conocer la información que yo les acabo de dar. La idea es que si ustedes tienen dudas, me las cuenten pues para poderlas resolver, y les vamos a enviar también un cuestionario muy corto, como siempre lo hacemos, de una pequeña evaluación en la que vemos si ha sido clara la información por parte mía entregada a ustedes. Les agradezco por el tiempo, por el espacio. Vamos a generar nuevos procesos acerca de ejercicio como tal, de cómo se hace el lavado correcto de manos y digamos toda la información concerniente al COVID para que ustedes estén atentos. Muchas gracias.